A ver, se debería estar grabando, ¿no? A ver si esto no funciona. Ahí sí, Y ahora ahí aviso ya, que está grabando. ahí sí. Buenos días, buenas tardes a todos por los horarios. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Como temática es proyectos de electricidad y sanitarios bajo metodología BIM. Nos acompaña el día de hoy Ivana Kermen de Autodesk, Jorge Quesada de MBQ Ingeniería y José Silva de primero una empresa de... Oh, a ver, ¿qué pasó? Grupo BIM Ingeniería, Sí, Grupo Felipe. BIM Ingeniería, si es que no me funciona la presentación. Ahí sí. El- los moderadores del día de hoy, como les decía, que ahí no me estaba funcionando la presentación, soy yo, Felipe Espinosa, me cargo de ingeniero de aplicaciones para Autodesk, trabajo en Sonda. A la derecha está la temática o la agenda del día de hoy. También aquí están los expositores, Jorge Quesada, ¿no es cierto?, de MBQ Ingeniería y José Silva de Grupo BIM Ingeniería. Esta es la temática, nos presentarán el día de hoy. Entonces, daremos inicio a la presentación. Espero que todos, favor, apaguen sus cámaras y micrófonos para comenzar la sesión del día de hoy. Ivana, Bueno, gracias. Ahí le comparto mi pantalla. ¿puedes compartir? Sí, claro. Ahí denme un segundito que voy a poner la Comentarles sala. que si tienen preguntas o dudas las pueden dejar en el chat y con Ivana, como moderadores, vamos a estar contestando lo más rápido posible las consultas y dejaremos algunas consultas que sean interesantes para el final de la sesión para que responda tanto Jorge como José. ¿Ya? Dale, Ivana. Así es. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias Jorge y José por estar aquí y compartir sus experiencias con nosotros. Para dar comienzo, nosotros sabemos que Autodesk tiene ese afán de cambiar un montón de veces las cosas. Es a modo de chiste, pero en realidad este año, este último tiempo, ha pasado el hecho de querer modernizarnos, de querer cambiar. Y así cambió. Cambió nuestra imagen. Nuestra imagen como tal ha cambiado nuestro logo, ha cambiado nuestra forma, nuestra filosofía de entender a nuestros clientes, en cuáles son sus desafíos principalmente. Pero siempre vamos con un mismo objetivo de querer hacer un mundo mejor para todos. Y allí es donde nosotros con nuestro logo hemos tratado de empezar a hablar un poco más de sustentabilidad, un poco más de en nuestro entorno, cómo nosotros como profesionales estamos encaminados a cambiar nuestro mundo que nos rodea. Así que allí en donde en el último tiempo se dispuso una nueva marca, un nuevo branding, un nuevo mensaje, bueno, hemos cambiado todos los logos y están actualizándose casi todos los productos de Autodesk. En este caso, el lanzamiento de muchos productos como Revit, Civil, está Navisworks 2023. Más allá del lanzamiento de los nuevos productos, hemos lanzado aquellos con nuevos logos. Así que los invitamos, y esto es simplemente una mera forma de empezar a acercarles estas nuevas imágenes que van a ver de Autodesk, están aquí presentes los logos. Así que en ese sentido también algo que siempre queremos aclarar, de que nuestras licencias también han sufrido en el último tiempo un cambio en la forma de del licenciamiento. Y aquí es donde vemos en que ya no existen más las licencias perpetuas de Autodesk en las que uno compraba y perduraban en el tiempo, sino es una nueva forma de adquirirlas, que es el método de suscripción. Entonces allí, simplemente a modo también de recordatorio, saber de que se pueden actualizar esas compras. Una compra nueva la puedo comprar a 1 año o a 3 años, y a su vez, lo que es la parte de renovación también puedo renovar a 1 año y a 3 años. Aquí, por supuesto, se ponen en juego los precios, la forma de adquisición. En el caso de, por ejemplo, en 3 años tenemos precios, por supuesto, más fijos al momento de la compra. Pero bueno, hay muchos beneficios que en el cual los invitamos a todos aquellos que estén interesados en conocer la forma de adquirir nuestros productos, y todo lo que vean les puede llegar a beneficiar en sus proyectos. Bueno, que nos acompañen con alguna levantadita de mano o algún nombre o mail en el chat, que nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Así que, sin más, yo dejo aquí de compartir, pero le doy la palabra ahora a nuestros invitados. Y Felipe, no sé si comenzamos con, con Jorge, perdón, o con José. Sí, comenzamos con Jorge. Jorge, Bien. favor, ahí probar si puedes compartir pantalla bien. No se escucha tu audio porque estás muteado. Estás muteado de la aplicación, parece que no del micrófono. Ahí sí, ahí te escucho.
Y bien, pudiste compartir, estás compartiendo el escritorio. Y ahora, bueno, ahí, excelente. Bien. Se escucha bajo, se fue el audio, Jorge. ¿Mejor? A ver ahí. Ya. ¿Se escucha mejor ahí o no? Ahí se escucha mucho mejor, sí. Ah, perfecto. No sirvieron para nada mis audífonos. A veces pasa. Sí, entonces, mi nombre es Jorge Quesada, yo soy gerente general de MBQ Ingeniería Limitada. Muchas gracias a todos los que están participando en este webinar. Les quiero comentar cómo nosotros como compañía enfrentamos el desarrollo, ¿cierto?, de los proyectos eléctricos bajo la metodología BIM. En la imagen de fondo pueden ver un modelado que desarrollamos para el Teatro Regional de Rancagua. Lo que nosotros queremos hacer acá, ¿cierto?, es decir que nuestra compañía tiene más de 20 años en el mercado desarrollando proyectos de calidad, claros y detallados, y nos dedicamos generalmente a hacer proyectos de electricidad y no a construirlos. Por lo tanto, queremos que todas las personas o las compañías que licitan nuestros proyectos no tengan problemas de interpretación y ojalá liciten obviamente en igualdad de condiciones. ¿Qué proyecto nosotros desarrollamos? Hemos tenido una evolución que inicialmente partimos solamente haciendo proyectos de electricidad, luego producto de la incorporación de esta metodología BIM tuvimos que ir agregando iluminación y telecomunicaciones, proyecto monitoreado de variables eléctricas que está asociado a lo que está pasando en la normativa nueva, proyectos de control y la coordinación de proyectos, digamos que pueden ser MEP o el proyecto completo. Y adicional ahora, estamos viendo la manera de incorporar cierto BIM en obra, que lo hemos desarrollado con un par de clientes, y creemos que es muy importante para el operador final del proyecto, porque se queda con un archivo consolidado, ¿cierto?, con todas las especialidades, sobre todo cuando los proyectos son bastante grandes. Después vamos a ver un desarrollo o una aplicación de este tema. ¿Qué programa utilizamos? Nosotros ocupamos por ahora AutoCAD, Revit, AutoCAD Electrical para hacer los diagramas lineales de fuerza y control, Dialux para hacer lo que es proyectos de iluminación, Melchor que junto con XL Pro Calcul para hacer los cálculos de cortocircuito y obviamente las herramientas de Office. ¿Qué queremos implementar en el futuro? Rutinas de Dynamo para poder agilizar más el proceso de enlace entre Excel y Revit. Queremos hacer también la coordinación en la nube. Estamos viendo, ¿cierto?, la implementación de un programa de cálculo de proyecciones, ¿cierto?, pero que sea multimarca, porque hasta ahora tenemos como marcas muy cerraditas. Incorporar, ¿cierto?, la tecnología de realidad aumentada. Como pueden ver acá, en la imagen que está adjunta, esta es una sala eléctrica que nosotros desarrollamos para una planta que se llama Volcán, donde el cliente, ¿cierto?, nos solicitó tener claridad de cada uno de los elementos que eran parte de los gabinetes y cada uno de estos fue generado con un TAC. Esto ahora lo queremos potenciar, ¿cierto?, incorporando la realidad aumentada en nuestros proyectos. Nuestro equipo de trabajo, ¿cierto?, tiene un director de proyectos que está encargado de generar los criterios de diseño y la coordinación con el mandante. Tenemos un generador de familia que es muy relevante a la hora de partir un proyecto, que esto no existe, por ejemplo, cuando uno trabaja en AutoCAD, ya que cuando uno va a hacer un proyecto inicialmente tiene que definir qué elementos va a ocupar, dónde los va a ocupar, qué información quiere incorporar en esa familia, y este generador de familia es el que prepara esta información para recién partir con el proyecto. Entonces, esto tiene mucha relación con que desarrollar un proyecto en BIM, en este caso usando el programa de Revit, requiere mucha HH al inicio del proyecto, pero a medida que este se va complejizando, el control documental es mucho más eficiente. Tenemos un especialista de iluminación que está encargado, ¿cierto?, de hacer los planos la memoria de cálculo, las ubicaciones y los planos de los cielos reflejados. Tenemos un especialista en canalizaciones de alumbrado que toma la información del especialista de iluminación, ¿cierto?, y ahora lo pasa al área eléctrica, haciendo todas las canalizaciones, los cuadros de carga, los controles de luz y las ubicaciones. Un especialista de canalización de enchufe que tiene una función muy similar al de alumbrado. Otro de corrientes débiles. Uno de escalería y detalles que digamos, el avance de la tecnología nos dijo de alguna manera que hay subespecialidades dentro del montaje donde hay, por ejemplo, personas que se dedican solamente a montar escalerías y ellos tienen que tener claridad de las escalerías de fuerza, de media tensión, de corrientes débiles. Entonces generamos una lámina solamente para ese especialista con detalles de montaje. También tenemos un especialista que está encargado de trabajar los diagramas unilineales de fuerza y control, pero bajo esta norma IS 60617,
que lo vamos a ir viendo más adelante. Y, digamos, lo que hay que tener claro es que no es suficiente con saber BIM, sino que lo importante es saber cómo aplicar esta metodología y también dar el cumplimiento a la normativa vigente. Entonces, es necesario saber, ¿cierto?, que tenemos que controlar la información, la tenemos que documentar, la tenemos que planificar y tenemos que hacer una propuesta de valor en el proyecto, ¿cierto?, que ayude a tener un proyecto que sea eficiente, que sea seguro, que sea ampliable y que cumpla la normativa. También hay que tener claro que no existe un programa que haga todo, ¿ya? Generalmente la mayoría dice, mire, quiero aprender Revit porque quiero hacer un proyecto de electricidad y no va a lograr con Revit tener cierta respuesta a todas las cosas porque tenemos que hacer, digamos, ocupar una serie de programas que den justificación a los elementos que estamos representando, ¿cierto?, en este proyecto en Revit. Los cables de Revit, por ejemplo, no tienen una geometría desarrollada, digamos, para poder representarlo en Revit, y un edificio tiene cada vez una mayor cantidad de demanda de las especialidades que va orientado a la integración de las especialidades con electricidad, y esto, ¿cierto?, lleva como consecuencia usar la energía en forma eficiente. ¿Cómo realizamos la coordinación? Y quiero que me entiendan que estoy haciendo un poquito rápido esta presentación, más que nada porque tengo muchas diapositivas puestas acá. Entonces, lo que queremos nosotros realizar en esta coordinación es generar un estándar de diseño de acuerdo a lo que solicita el mandante y nuestra experiencia. También lo que hacemos es definir la ubicación de las salas eléctricas, que muchas veces la oficina de arquitectura, por ejemplo, la quiere en el lado opuesto del proyecto, cuando quizás pueda estar en 3/4 o estar un poquito más abajo si fuera esta la superficie del proyecto. ¿Esto por qué? Porque tenemos que ver la eficiencia energética, es que saber cuánto nos cuesta llevar la energía desde el punto donde la estamos generando a los puntos de consumo. Por eso es una conversación que es bidireccional entre arquitectura y nuestra oficina. Se define también una matriz de riesgo que tiene que ver con la construcción del proyecto, la compra de los equipos, el aumento del equipo técnico del proyecto. Por ejemplo, si nosotros vemos que el proyecto es muy complejo, quizás vamos a necesitar reforzar nuestro equipo técnico para poder dar cumplimiento a los plazos que nos está pidiendo el cliente. También se definen las troncales de las canalizaciones principales y realizamos también el modelo completo de todas las salas eléctricas, incluyendo los muros, puertas, pisos, trincheras, puntos de anclaje, pendientes de los pisos, pasadas de muros, pisos técnicos, etc. Todo esto con el objetivo de facilitar a la arquitectura el análisis de los requerimientos de los espacios de la sala eléctrica, que está definido en el RIC número 2. ¿Ya? Aquí lo que hay que entender es que yo estoy mezclando en esta exposición, ¿cierto?, lo que nos pide la normativa eléctrica y lo que nos pide el estándar BIM. La definición, ¿cierto?, de los parámetros compartidos con otras especialidades para poder recolectar la información, por ejemplo, de una bomba, de algún especialista de sanitario o de un especialista de climatización. El usar también o definir los filtros de colores de acuerdo al estándar BIM para poder hacer, ¿cierto?, la coordinación de proyectos. Entonces, junto con esta coordinación, ¿cierto?, acordamos con el mandante cómo vamos a estructurar nuestro navegador de proyecto para que sea entendible por cada uno de los participantes y en general por el BIM Manager, que es el que va a tener que navegar entre esta serie de información, digamos, que está desarrollada. También aquí agregamos o tenemos ya prehecha nuestra configuración del código de color, ¿cierto?, para hacer los filtros de color de acuerdo al estándar BIM, pero esta es un poquito más, digamos, más extendida que el estándar BIM porque en el caso de electricidad, a nuestro juicio, requiere más elementos para poder hacer una buena coordinación y por lo tanto lo tenemos ya desarrollado para electricidad, iluminación y corrientes débiles. La estrategia de diseño considerando la nueva normativa eléctrica. Lo que está ocurriendo ahora en Chile es que existen dos cambios importantes. Uno, tenemos por un lado, corriendo en forma paralela, ¿cierto?, el cambio de la normativa nueva en Chile, la normativa eléctrica, que asume de alguna manera la normativa IEC, y por otro lado tenemos el estándar BIM, que tiene que ver con el modelado de los edificios. Desde este punto de vista, en el RIC número 14 nos pide que para exigencias para los edificios, ¿cierto?, que tengan cierto tamaño sobre los 2.500 metros cuadrados, tenemos que hacer control, tenemos que hacer monitoreo y censado, ¿ya? Para poder hacer todo esto, nos obliga a controlar, monitorear y censar también a las otras especialidades, de tal manera a tener un uso racional de la energía en los proyectos que se desarrollen de ahora en adelante. Por lo tanto, va a ocurrir que tenemos que tener una coordinación entre especialidades, y si podemos ver acá,
Tenemos electricidad que antes desarrollaba su metro cuadrado, digamos, en forma independiente. Teníamos iluminación, teníamos corrientes débiles, teníamos clima y teníamos especialistas sanitarios que desarrollaban todo, pero no resolvían el tema eléctrico y de control. Esto lo dejaban al libre albedrío, lo mismo con sanitario, con corrientes débiles e iluminación, pero esto nunca quedaba coordinado. ¿Qué es lo que está diciendo la normativa y cuál es nuestra propuesta de valor también hacia los clientes? Es poder incorporar la electricidad y control de cada una de las especialidades, que estas queden coordinadas y nosotros de alguna manera como ente que sabe un poco más de electricidad que el resto, poder hacer la coordinación de las especialidades MEP desde este punto de vista del control y gestión de la energía y el gerenciamiento de los proyectos, ¿ya? De esta manera logramos tener proyectos más eficientes, que de alguna manera lo que tenemos que resolver con el cliente en el punto inicial del proyecto es que tenemos como distintos universos, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, enchufes, iluminación, corrientes débiles, tenemos las especialidades de HVAC o los equipos de proceso, o tenemos gente de TI también. Entonces, cada uno de ellos, para poder alimentarlo, ¿cierto? Necesita de un gabinete donde va a llegar la energía y de ahí vamos a irnos a las cargas. En el caso eléctrico, esto estaba resuelto. En el caso de que está ocurriendo ahora, existe una incertidumbre en la definición del estándar. Por ejemplo, tomemos como ejemplo HVAC, donde HVAC tiene su serie de procesos como chiller, como compresores, y define el concepto de cómo va a ser el tablero que va a ir a alimentar, por ejemplo, las bombas de recirculación o cómo vamos a tomar presión y va a ser el control. Lo que está pidiendo la normativa ahora es que dentro de esto, de que cada instalación eléctrica tiene que tener su certificación del TE1. Y ahí existen dos metodologías de enfrentar este desafío. Una es que en este universo que representa a HVAC, le pidamos al especialista de HVAC, ¿cierto?, que de alguna manera desarrolle sus tableros, sus cuadros de carga, sus memorias de cálculo, sus coordinaciones de protecciones, y el eléctrico solamente alimenta el tablero. Por lo tanto, como él ya va a tener toda su ingeniería desarrollada, va a poder tramitar su T1 en forma independiente. O la otra opción, ¿cierto?, es que el especialista eléctrico ahora se meta dentro de este universo y él desarrolle estos tableros y ahora pasa a hacer todo esto parte de un solo elemento. Esa estrategia de diseño es relevante poder definirla al inicio del proyecto, porque si no tenemos una serie de indefiniciones a lo largo del proyecto y estas indefiniciones, ¿cierto?, van a reflejarse como un costo adicional. Lo mismo pasa para el monitoreo de las variables eléctricas o para el control. Entonces yo tengo que tener una serie de variables donde yo tengo, por ejemplo, los tableros eléctricos del sistema, voy a pescar sus analizadores de red y voy a recolectar esa data hasta un servidor central, lo voy a ir a una nube y voy a poder hacer analizar la información. Y una vez que la analice voy a poder gestionar, ¿cierto?, cómo se comportan las cargas y voy a tener elementos de juicio para poder hacer una decisión, digamos, un control eficiente de la energía en la operación del edificio. Estos elementos al día de hoy en el tema terciario está muy poco desarrollado, pero sí está bien desarrollado en el tema industrial. BIM. ¿Cómo entender, cierto, la relación que tenemos en electricidad y su representación gráfica? Aquí hay que entender que existen varios parámetros distintos. Por ejemplo, a nuestro entender, que una propuesta que tenemos acá de 5 puntos, que un edificio, ¿cierto?, tiene la parte estructural del edificio que está unido entre cálculo y arquitectura. Tenemos los equipos mecánicos, las instalaciones sanitarias y las instalaciones de piping. Aquí existe una diferencia entre estas cuatro con respecto a electricidad, donde la mayoría tiene representaciones, digamos, desde el punto de vista de modelos de Revit, tridimensionales, que son fáciles de desarrollar, pero en el caso de electricidad tenemos una mezcla, ¿ya? Tenemos, en el caso de electricidad, iluminación y corrientes débiles, tenemos una parte que se modela en 3D y otra parte que se modela en forma esquemática, ¿ya? Esa forma esquemática, ¿cierto?, requiere de una serie de cálculos abstractos, ¿cierto?, que justifiquen esa representación. Por lo tanto, un modelo 3D para el equipamiento del proyecto, ¿cierto?, que yo tengo, donde voy a poder definir los tableros, los racks, las UPS, generadores, van a ser relativamente fáciles de implementar, obviamente con toda la información asociada a ellos, pero también tengo un modelo esquemático, que es la representación de la mayoría de los elementos que la componen, que son los circuitos de alumbrado, por ejemplo, que no se canalizan, los interruptores, los enchufes, los diagramas de fuerza y control, los cuadros de carga, los cálculos de iluminación, todos estos elementos, ¿cierto?, que justifican que lo que tenemos acá como elemento tridimensional, existe un nexo para que estas cosas operen en forma, digamos, como una sola unidad. Bajo este concepto, el desarrollo de un proyecto de electricidad no tiene suficiente maduración para tener un modelo tridimensional que resuelva todo,
digamos, considerando, ¿cierto?, que resuelva todas las consideraciones de un proyecto de electricidad. Por ejemplo, un alimentador debe dar respuesta a la corriente de carga, debe estar protegido por la protección que está agua arriba, debe ser verificado frente a un cortocircuito y debe tener una caída de tensión que cumpla con la normativa. Su aislamiento debe ser adecuado para las condiciones de montaje y adicional debe considerar la temperatura de operación, entre otras. Entonces, consideraciones para realizar un proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero considerar, ¿cierto?, el estándar BIM, que en Chile el 2020 partió para las instalaciones asociadas al Estado, que son instalaciones públicas, y las privadas el 2025. Estamos en una zona intermedia donde creo que estamos un poquito al debe en la velocidad de implementación del estándar BIM en Chile, porque cuando lleguemos al 2025 van a faltar profesionales, a mi gusto, en el mercado que den respuesta a este requerimiento. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, la nueva normativa eléctrica, que es el Decreto Supremo 08 del 2019, que entró en vigencia el 2021, que en general asume la nueva normativa IS. Y el resultado de estos dos estándares son los proyectos que ahora les queremos comentar a ustedes. Entonces tenemos que tener también la validación de los requerimientos solicitados por el mandante a través de un estándar de diseño. Luego que tenemos resuelto el estándar de diseño, ¿cierto?, nosotros tenemos una conversación interna en nuestra oficina para definir los roles y las responsabilidades de los integrantes del equipo, porque lo que hay que entender, ¿cierto?, que los proyectos ya no lo hace un solo proyectista, sino que es un equipo de proyectistas que dan respuesta a las condiciones de diseño. El RIC 18, por ejemplo, de la normativa chilena, que es la presentación de proyectos, antes tenía un elemento, digamos, que estaba muy poco desarrollado, que era un concepto que está expresado en este primer texto, que donde decía que se deben presentar documentos denominados memorias de cálculo, y en ellos se incluirán en general las características eléctricas de los sistemas a los cuales la instalación será alimentada. Pero más abajo me entrega un detalle de cuáles son esas memorias de cálculo. Por ejemplo, tenemos que hacer un análisis de carga para saber la continuidad de servicio. Por ejemplo, en un hospital es relevante, o sea, tenemos cargas tan relevantes que no permiten la interrupción del suministro eléctrico. Tenemos, desde el punto de vista de la contaminación, tenemos cargas que son capacitivas, cargas inductivas, tenemos cargas que tienen contaminación armónica, y ese análisis de carga nos va a definir de alguna manera cómo vamos a hacer la estrategia de diseño de nuestro proyecto. El flujo de potencia, por ejemplo, para saber dónde están las cargas de mayor potencia, por lo tanto, lo más probable es que la subestación esté más cerca de ellas para que tengamos un uso más racional en el transporte de la energía. Luego tenemos los cálculos de la intensidad de corrientes, que esto no voy a detallar mucho porque es fácil de entender. Los cálculos de alimentadores y conductores, que ahora en el caso de los alimentadores piden muchas más variables que tienen que cumplir para poder definir un conductor. Los cálculos de las canalizaciones, donde uno tiene que definir sección, tipo y código, que ahora los ductos están codificados de acuerdo a la condición de instalación. Por ejemplo, un ducto que va puesto dentro de un tabique es muy distinto a uno que va en canalización subterránea. Las caídas de tensiones de los alimentadores, que tienen dos versiones, una para las instalaciones normales, que es el 3% que hemos tenido siempre, pero cuando las instalaciones superan cierto valor de metros cuadrados, ya se caen en la calificación, ¿cierto?, de ser un edificio que tiene que tener un uso eficiente de la energía, y por lo tanto las caídas de tensiones son bastante menores, lo que hace que aumente la corriente, perdón, la sección de los conductores, y aumenta las corrientes de cortocircuito porque hay menor impedancia en esos conductores. También hay un tema relevante que hay que calcular, ¿cierto?, las caídas de tensión en los circuitos finales. Por ejemplo, en el caso de un circuito de iluminación exterior de una planta industrial, generalmente uno calculaba la caída de tensión hasta el tablero principal, pero desde ahí a un circuito alumbrado que tenía, no sé, a veces hasta 300 metros de largo más, nunca se calculaba la caída de tensión al final de la carga, y ahí habían veces que habían problemas con la operación de esos equipos de iluminación. Esta variable es súper importante. No existía antes tampoco, que es el análisis de las distancias de seguridad. Este análisis permite, ¿cierto?, dar certeza que yo voy a poder operar con seguridad los elementos que estoy definiendo en la sala eléctrica. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Luego tenemos los cálculos de cortocircuito, y finalmente nos piden hacer un estudio, que también es súper complejo esto, hacer un estudio de coordinación y selectividad de protecciones, que yo diría que en el 90% de los proyectos en Chile no se hace. Cálculo de iluminación sí se hace, y el diseño de las mallas obviamente cambia también algunas consideraciones, pero también se han hecho. Entonces, ya que tenemos claro las modificaciones principales de electricidad, ¿cierto?, tenemos que ver ahora cómo vamos a aplicar electricidad bajo la metodología BIM, y vamos a cumplir, ¿cierto?, la normativa. Y obviamente cómo se representa esta representación gráfica, ¿cierto?, en un modelo BIM.
¿qué es lo que dice? Y esto es relevante para los mandantes iniciales, perdón, para el mandante final, para las constructoras y las inmobiliarias, donde de alguna manera lo que nos están diciendo es que cuando la compañía eléctrica vaya a conectar el empalme, ¿cierto? Para poder alimentar algún servicio, y si al momento de conectar ese empalme hay alguna falla que haga operar las protecciones de la compañía, o la compañía se da cuenta, por ejemplo, que las instalaciones existentes, perdón, las instalaciones declaradas no están terminadas o están a medio construir, ellos tienen que parar la conexión y tienen que generar un informe entregando, ¿cierto?, medios audiovisuales de respaldo a la superintendencia a las 24 horas siguientes. ¿Qué vamos a tener con eso? Que obviamente van a llegar a fiscalizar y saber por qué pasó algo en la zona de empalme. Esta representación gráfica, que es de Revit, digamos, nos da cuenta, ¿cierto?, de la información de cómo se tiene que desarrollar un empalme, por ejemplo, en media tensión con su equipo reconectador. Y aquí pueden ver, ¿cierto?, que hay una serie de textos. Estos textos, a diferencia de AutoCAD, no están escritos por el dibujante o por el proyectista, sino que es información contenida en el equipo que de alguna manera nosotros configuramos para que lea los parámetros que a nosotros nos interesa que sean reflejados en este tipo de plantilla. Si yo el día de mañana cambio este reconectador o le cambio sus consideraciones, lo puedo modificar acá. O sea, perdón, se va a ver reflejado inmediatamente en el tag de lectura de la información. En el caso particular de los RIC 2 de los tableros eléctricos, nos piden hacer el estudio de cabida para que no tengamos estas aberraciones donde una persona tiene que entrar del lado, ¿cierto?, para poder operar alguna protección. Y esto también tiene que ver con que no es suficiente ya con hacer los diagramas unilineales, sino que tengo que hacer también los planos mecánicos. Y esos planos mecánicos son los que yo voy a reflejar en el modelo para garantizar, ¿cierto?, que los tableros tengan el tamaño adecuado y de alguna manera también la arquitectura entienda por qué los tableros ahora son más grandes. Por otro lado, nos está pidiendo que las salas eléctricas, la normativa, esto no existía antes, nos está pidiendo que la resistencia a fuego sea mayor a 120, RF 120, ¿cierto? Y que tengo que tener unos espacios de trabajo garantizados, ¿cierto? Tener piso antideslizante, tener iluminación suficiente, tener iluminación de emergencia. Y si se fijan aquí, esto es una variación súper importante en la definición. La iluminación de emergencia siempre ha sido de fondo verde con textos o imágenes blancas. Eso, en la mayoría de los proyectos, mírenlo en su oficina, la iluminación de emergencia no cumple con la normativa. Este es el estudio de cavidad de una sala eléctrica donde yo estoy considerando el 1,20 m que me pide el fabricante, por ejemplo, una celda de media tensión, el 1,5 m que me pide la compañía, perdón, en la normativa eléctrica ahora en relación a la operación de los tableros y a las zonas de evacuación que tengo que tener más o menos claras cómo salir. Por otro lado, también nos pide que tenemos que tener una cierta altura mínima sobre los equipos para garantizar, ¿cierto?, que lo que nosotros estamos modelando tenga la suficiente altura para poder caer y alimentar los equipos. Cuando no se modela una sala eléctrica con los elementos reales, tenemos serios problemas de coordinación de proyectos y serios problemas de aumento de costos en las instalaciones. El invertir HH en tener un buen modelo, ¿cierto?, para tener un proyecto con la menor cantidad de adicionales es muy relevante para la etapa de construcción y para la etapa, obviamente, de operación, porque si me quedo con una sala que no cumple normativa, el día de mañana sí la norma me va a decir tiene que hacer las modificaciones que sean necesarias para llevar a estándar su instalación. Aquí nuevamente se nota que yo puedo leer la información que está asociada a los elementos que estoy destacando. En el caso de la escalería, por ejemplo, me dice que la escalería de corrientes débiles tiene división central, la medida y la altura a la que está montada. Si yo modifico en el modelo, esto se va a actualizar en forma automática. Acá tenemos una planta, ¿cierto?, que desarrollamos el año 2020, que fue para el laboratorio Grunenthal, donde se modelan todos los elementos, ¿cierto?, que son parte de esta sala de servidores que estaba aquí adentro. Yo rescaté los tableros que pusimos en el perímetro exterior para que lo puedan ver. El piso técnico también se ve abajo. En el 2018 hicimos un proyecto de 30.000 metros cuadrados que fue para la ampliación de contenedores, reefer en el puerto de Valparaíso, donde nos encargaron como oficina desarrollar las memorias de cálculo y arquitectura asociadas a la sala eléctrica, que es este edificio, más los generadores que como condición de diseño, ¿cierto?, tenían que estar puestos dentro de contenedores apilables high cube de 40 pies. Eso, mirado por dentro de la sala eléctrica, ¿cierto?, tenemos que hacer toda la distribución de equipo, la distribución de las escalerillas, que en este caso estos tableros se alimentaban por la parte inferior para dejar una sala limpia.
y todo el modelado, ¿cierto?, de los ductos con sus tags correspondientes asociado al circuito que va en cada uno de los ductos que se dejaron en el proyecto. Relacionado también a los tableros, cuando hacemos la puesta en marcha, la normativa nos pide que tenemos que cumplir una cierta rutina de protocolo de aseguramiento de calidad con el registro de punto a punto del tablero antes de ponerlo en servicio, y eso es válido, este documento en particular, para para tableros que tengan hasta 1500 amperes. Sobre eso tenemos que hacer las pruebas de rutina, pero de acuerdo a la normativa IEC. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para escoger las protecciones dentro de un tablero? Tenemos que modelar el interruptor. Perdón, el modelo del interruptor. Tenemos que definir qué marca, qué modelo dentro de esa marca, su capacidad para soportar el cortocircuito, de acuerdo al estudio de cortocircuito, su unidad electrónica de control, que como pueden ver aquí en esta gráfica, esta es una unidad electrónica y esta es otra que es un poco más compleja, que me permite hacer más control sobre la gráfica de la protección, el rango de ajuste que tiene, el valor a que voy a ajustar la protección y su capacidad para proteger el alimentador. Yo aquí hice una representación que representa, por ejemplo, la curva del conductor, y por lo tanto, en esta condición, esta protección no va a proteger el conductor, porque si tengo un punto de cortocircuito, primero voy a quemar el conductor y después va a operar la protección. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Para mantener también coordinación, tengo que ajustar esta curva para que quede en estas condiciones. Y ese ajuste me va a permitir, ¿cierto?, que tenga coordinación con la protección que está agua abajo y me va a proteger el alimentador. Ese estudio es un estudio nuevo que no pedía la normativa antigua. Eso se va a ver reflejado en que yo los diagramas unilineales ahora los voy a tener bajo la normativa IEC, donde va a estar el tag del equipo, la marca, el modelo de protección que voy a ocupar, la unidad electrónica que va a tener ese modelo, el rango de regulación, a qué valor lo voy a regular y la capacidad de cortocircuito de acuerdo al estudio de coordinación de protección. Eso nos llega a desarrollar, ¿cierto?, este tipo de planos que son bajo la norma IEC. Y también nos está pidiendo, ¿cierto?, el RIC 4, en referente a los conductores, materiales y sistemas de canalización, que ahora yo tengo que incorporar ciertos sellos cortafuego en todos los puntos, ¿cierto?, donde yo tenga puntos de transmisión de fuego. Y adicional a eso me define que en el caso de las escalerillas, lo que se hacía siempre, que era tirar, por ejemplo, un conductor con cables THC, donde los maestros hacían un paquetito y lo ordenaban y después lo tiraban encima de la escalerilla, ahora nos dice expresamente que eso no lo puedo hacer porque esos conductores correspondían a esta categoría, y ahora sobre las escalerillas, por ejemplo, puedo ocupar conductores multipolares o unipolares, pero que tengan una cubierta exterior. ¿Cómo se ve reflejado eso? De la siguiente manera, donde aquí, este es un circuito de alumbrado, se fijan que ya es distinto, y ahora viene en un conductor que se separa. Si ven esta foto, es del 2015, entonces no es algo nuevo, al menos para nuestra compañía o para nuestros clientes, porque los clientes finales que tengan conductores o elementos que están fuera de norma, la normativa de producto de la certificación que van a tener que tener más adelante en sus instalaciones los va a llevar a cambiar a este estándar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tenemos que entender que hay distintos conductores que dan solución a distintas condiciones de instalación. Por ejemplo, este conductor es nuevo dentro de la normativa, que está destinado para instalaciones que tengan que tener una continuidad de servicio durante un incendio. Y este conductor está hecho, por ejemplo, para ser tendido solamente dentro de un ducto, pero ya está prohibido, ¿cierto?, tender este conductor dentro de una escalerilla. Luego nos dice también que tenemos distintas corrientes de los conductores de acuerdo a la condición de instalación, y esto está definido de acuerdo a la normativa IEC. Con eso nosotros podemos hacer en Revit, ¿cierto?, el detalle de cómo vamos a poner los conductores, el orden en que los vamos a dejar y el porcentaje de crecimiento que vamos a considerar. Esto depende del nivel de detalle que pida el mandante. Y con eso se generan planos como estos, que fue un requerimiento que nos pidió un proyecto que desarrollamos para el puerto de San Antonio. Luego, yo les comenté que nosotros también desarrollábamos láminas asociado a solamente el montaje de escalería y ductos, de tal manera que el especialista que hace esa área sepa, ¿cierto?, cómo están relacionados cada uno de los elementos. Esta es la lámina que está a la izquierda, pero también hacemos unos detalles que están asociados, ¿cierto?, a sacar un isométrico para entender ciertas intersecciones que son complejas de ver en un modelo 2D, que sería esta que está acá a la derecha. En el caso de enchufes, que tengo aquí el plano, ¿cierto?, hice un zoom de una cantidad de planos.
Y logramos también que de alguna manera Revit pudiera identificar a través de un tag que configuramos, y lo voy a explicar este que está acá. Si tiene doble cuadrado significa que es con respaldo de UPS, que es de computación, que es el circuito número 7, que va al tablero número 2 de servicios comunes y se conecta en la barra C. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando uno tiene un diagrama unilineal, tiene muchas subdivisiones. Tiene una barra para alumbrado, para fuerza, para clima, para corriente, perdón, para computación. Y nosotros logramos, ¿cierto?, separar esas barras de tal manera que este tablero reconozca esas barras en forma independiente. Creo que ese es un desarrollo que tiene que tener más claro, por ejemplo, la gente de Autodesk para apoyar los proyectos de electricidad. La normativa también, en el RIC número 8, dice que los sistemas de emergencia, ¿cierto?, tienen que ser canalizados con estos cables nuevos que están acá, que son RZ1KAS, que corresponden a los que yo les había comentado antes, que eran para las condiciones de mantener la continuidad de servicio en caso de incendio. También nos pide una señalética de evacuación, que tenemos que tener muy claro cómo reflejarla y dónde ponerla. Y por lo tanto, eso reflejado en un plano de iluminación, ¿cierto? Tenemos un plano con los cielos reflejados, donde están los equipos de iluminación. Cuando estos van suspendidos, ¿cierto? Hay un tag que lee la altura de montaje. Está la caja de alimentación también que vamos a tener en cada uno de los equipos. Y está la señalética de evacuación, ¿cierto? Y más la altura de montaje. Esta señalética de evacuación, ¿cierto?, nos permite sacar también los detalles de todo digamos, del proyecto eléctrico, y queda reflejado, ¿cierto?, y en el RIC número 14 nos pide que para edificios sobre 2.500 metros cuadrados, la caída de tensión que tenemos que tener los alimentadores es más exigente, digamos. En otra condición se pedía un 3%, ahora se pide un 2%. Ese 2 nos dice de alguna manera que las secciones de los conductores van a ser más altas porque queremos perder menos energía en transportar, digamos, la energía de un punto a otro. ¿Qué nos pide también? Incorporar vehículos, los cargadores eléctricos para los vehículos eléctricos, perdón, los cargadores para los vehículos eléctricos con una potencia promedio de 7 kW y considerando el 30% de los estacionamientos. También nos dice a qué tipo de edificación hay que considerar esa instalación. Finalmente, lo que creemos que es un valor relevante para los proyectos es hacer BIM en obra. Esta imagen que está de fondo corresponde a un switchgear que se instaló en la planta desaladora para la minera Candelaria, donde si se fijan acá está el tag que identifica cada unidad, está modelado cada elemento que compone la sala, y ahora con realidad aumentada, ¿cierto?, queremos incorporar la tecnología para poder saber cuál es la data que está asociada a esto, porque por ahora lo podemos hacer solamente asignando, o lo tenemos así hasta ahora, que es asignando una ficha asociada a cada una de las celdas. Y también hacemos la ingeniería de detalle asociado, ¿cierto?, a cómo se tienen que poner, por ejemplo, la estructura de soporte en la trinchera para poder anclar en los puntos exactos donde se está definido, ¿cierto?, por el fabricante. Esto tiene que ver con la puesta en servicio, ¿cierto? El hacer el BIM en obra, que implica recolectar toda la data que está asociado, ¿cierto?, a las pruebas parciales que se hicieron y de conjunto del proyecto en un modelo, y ese modelo, ¿cierto?, pasar todo lo que nosotros teníamos como know-how en la etapa de diseño, acompañar a la construcción en la etapa de coordinación y documentación del proyecto. Hay proyectos tan grandes donde hay muchos proveedores y el proyecto queda como medio trunco porque hay uno que resuelve una cosa, otro que resuelve otra, pero no queda todo reflejado en un solo documento. Entonces, en BIM en obra lo que nosotros pretendemos hacer es coordinación MEP, el consolidado de la información, ¿cierto?, para tener todo en un solo documento, el modelado de los equipos de campo como sensores, válvulas, actuadores, el montaje de ellos y la codificación de los equipos. Esto ya lo desarrollamos por una planta tipo que fue el año 2012. Y aquí tienen ustedes la representación, digamos, la vista como fotografía, ¿cierto?, real, y acá está lo que está modelado en relación a la escalería y bandeja. Para poder hacer esta coordinación tuvimos que levantar arquitectura y cálculo más las especialidades. Acá, como se puede ver a la izquierda, tenemos un par de maestros, ¿cierto?, que están tirando una bandeja y hay un desvío, producto que hay un pilar. Si ven en el modelo, el pilar no lo teníamos modelado, pero sí sabíamos que estaba ese desvío.
Y lo que pretendemos, ¿cierto?, para acelerar el proceso de montaje, hay un concepto que es la industrialización de la construcción, donde si hacemos una buena ingeniería, ¿cierto?, podríamos desarrollar todas estas curvas, todos estos cambios como un mecano en un taller y después llegamos solamente a la obra a ensamblar estos elementos. Acá a la izquierda en esta columna otra vez tenemos la realidad y acá tenemos lo que tenemos el modelo. Si se fijan, voy a retroceder acá, en esta trinchera que está aquí, se ve que es pequeña, ¿ya? Pero la realidad es que era bastante grande. Ahí están las personas caminando en esa trinchera. Están aquí abajito, apenas se ven. Acá tenemos un desarrollo que desarrollamos para el puerto de Valparaíso en el 2016, donde hicimos un regresivo de los andenes, incorporando este piso. ¿Ya? Acá tenemos la realidad, que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 niveles, 4 niveles, y aquí estamos agregando el quinto nivel. Luego, también hicimos la coordinación de especialidades en el Templo de Bahá'í, que duró entre el 2013 al 2015. Y ahí pasamos a lo que es ahora iluminación, donde lo que queremos hacer en el punto de vista de iluminación, queremos destacar que nosotros desarrollamos nuestras propias familias de las luminarias, hacemos nuestros cálculos inicialmente en Revit, luego que tenemos el cálculo ya cercano a la realidad, ¿cierto? Lo modelamos en Dialux y validamos la información, hacemos el control centralizado, que generalmente ocupamos KNX, y obviamente, si hacemos bien en obra, ¿cierto? Hacemos el consolidado de los planos as-built. La normativa eléctrica antes solamente nos pedía tener un nivel de iluminación. Ahora nos está pidiendo que tenemos que complementar nuestro análisis, ¿cierto? Viendo el índice de deslumbramiento, la reproducción cromática, ¿cierto? Y la uniformidad y la reproducción cromática. Y en algunos casos también es relevante saber, ¿cierto?, cuál es la temperatura de color de los equipos de iluminación que vamos a utilizar. Esto es la representación gráfica, un render, ¿cierto?, del edificio corporativo de Américo Vespucio, que está en construcción en esta etapa, ese proyecto. Y lo que se puede apreciar acá, que tenemos nuestra cinta LED modelada, que se ve una temperatura de color más fría, y acá tenemos una cinta, un equipo de iluminación suspendido, ¿cierto?, que es una temperatura de color más cálida. Y allá apenas se ve, ¿cierto?, la señalética de evacuación. Por lo tanto, cuando hacemos un proyecto de iluminación, lo que hacemos es un plano de cielo reflejado, donde ponemos, por ejemplo, este tipo de llamado, que yo quiero saber el detalle de montaje, me tengo que ir al detalle L11 en la lámina 913. Y este plano canalizado, ¿cierto? Porque aquí, perdón, se ve también la señalética de evacuación más la señalética de incendio, ¿cierto? Quedaría de esta manera, donde ya el especialista de canalización haría las canalizaciones más la incorporación de los interruptores con el número de conductores, pondría las cajas de paso, ¿cierto? Y la llegada de circuito. Todo eso nos genera un plano en este estándar para los entregables, ¿cierto?, que tenemos a nuestros clientes. Y también podemos hacer los cálculos de la representación, ¿cierto?, de acuerdo a los niveles de iluminación propuestos para las condiciones de diseño inicial. Y acá tengo un ejemplo práctico, que esta zona, si ustedes la ven en la planta de arquitectura, no está coloreada con algún código de acuerdo a esta gama de colores. Y es porque, de alguna manera, la oficina de arquitectura, y lo tengo acá escrito, ¿cierto?, le faltó definir este espacio. Como no está definido, no lo puedo usar yo. Eso también da a entender que yo tengo que tener un cierto entendimiento con el equipo de trabajo, que ya somos más horizontal que vertical. Este es el plano de control bajo IEC, ¿cierto?, de un proyecto de iluminación donde integramos el control de iluminación con los contactores, ¿cierto?, que van a hacer el control de las luces al interior de cada uno de los tableros. Aquí tenemos que hablar de malas prácticas que de alguna manera me ha tocado ver en algunos proyectos. Y esto pasa por varias cosas. Primero, por falta de experiencia en el montaje de los equipos. Generalmente las personas que proyectan no saben bien lo que están montando. No estoy diciendo que sea malo o bueno, sino que lo desconocen. Y, por ejemplo, si yo tengo un modelador que es arquitecto, obviamente es muy difícil que entienda las condiciones de montaje de algún equipo eléctrico. Dos, no se leen las fichas técnicas de los proveedores de los equipos para ver las condiciones de montaje que se deben cumplir. Esto es relevante, ¿cierto?, para hacer un buen proyecto de coordinación BIM y no una representación 3D que al final va a estar llena de indefiniciones a lo largo del proyecto.
No se relacionan las memorias de cálculo con el modelo. Esto lo vamos a ver en un proyecto o en un ejemplo más adelante, porque si yo calculé algo malo y lo valido como que está bueno, el resultado sigue siendo malo. No se respeta el cumplimiento de la normativa, como el tema de los espacios, las distancias de seguridad, cosas así. Entonces, aterrizando a esto, aquí tenemos una memoria de cálculo que de alguna manera en este tablero, voy a destacar solamente el primero, pero el error era el mismo para todos, pero es porque se definieron mal las condiciones de control. Entonces, teníamos una carga que tenía 123 kilowatts y tenía, ¿cierto?, una corriente por fase de 161, por lo tanto, un automático de 200 amperes para 161 funciona muy bien. Pero la única condición de diseño que se puso era que el conductor que se definiera para este conductor no debería tener más de un 3% que está en esta línea. Si no lo ven, me tienen que creer. Y por lo tanto, como está cumpliendo el 3%, el check se da a este alimentador por aprobado, digamos. Pero en la misma tablita me dice que definió un cable de 10 milímetros cuadrados, 5G10, para 200 amperes. Y al lado me dice que este cable aguanta 41 amperes. Por lo tanto, si doy esta tabla por verdad, lo que va a ocurrir es que cuando yo energice este proyecto y lo eche a andar, ese conductor se va a quemar. Ahora, como yo tomé mal este dato, también me van a quedar afectados las memorias de cálculo de coordinación y cortocircuito, porque tengo ahora cables que tienen mayor impedancia en el diseño, y cuando ponga las que correspondan, que van a ser más grandes, van a cambiar los parámetros, ¿cierto?, de las corrientes de cortocircuito. También van a cambiar los tamaños de la escalerilla, porque ahora estos conductores son mucho más grandes. El resultado de eso, por ejemplo, acá tenemos otra área que es una sala eléctrica que está modelada y de alguna manera tengo aquí mi tablero general y si se fijan aquí, este tablero tiene puertas de 2,49 metros y a la izquierda dice 2,67 metros, parece. Por lo tanto, una puerta de ese tamaño ni siquiera puede abrir porque tengo la celda de este lado. Entonces, esto es una representación gráfica que está mal hecha porque obviamente el tablero, las puertas son mucho más pequeñas. Y aquí tengo las celdas de media tensión. Las celdas de media tensión están diseñadas para que en el caso de un arco eléctrico, la explosión de ese arco eléctrico salga proyectada hacia atrás de tal manera de proteger al operario que está aquí adelante. Pero este atrás, o este detrás, digamos, de estas celdas, está justo en la puerta de acceso a la sala eléctrica. Podría ocurrir que yo esté abriendo la puerta, se genera el arco eléctrico y el arco me quema el rostro. ¿Ya? El fabricante de estas celdas nos pide que tenemos que tener 1,30 m libre como mínimo, ¿ya? Pero de acuerdo a las cotas que están reflejadas acá, tengo 1,08 m. Y la norma nueva nos pide al menos 1,50 m. Por lo tanto, del punto de vista normativo, no cumple, que sería la condición más exigente en relación a la condición del fabricante que pide 1,30 m. Luego, hay una serie de tableros que es del mismo proyecto donde se pusieron puros tableros genéricos. Entonces, desde el punto de vista de modelado, esas escalerillas llegan perfectamente al tablero y los tableros caben 3 tableros en estas salitas chiquititas. Pero si uno va a ver los diagramas unilineales, que aquí es donde viene la derivada de lo que establece la normativa nueva, yo tengo que pescar el diagrama unilineal y pasarlo por un programa que me determine el tamaño del tablero y una vez que lo tenga resuelto ese tamaño, yo lo debo pasar al modelo tridimensional de Revit. Bajo ese concepto, los tableros, si yo hiciera la realidad de esto, ninguno de estos tableros cabría en estas salitas que son como closet, muy chiquititas. Y por otro lado, desde el punto de vista normativo, me tienen prohibido ahora perforar los tableros en la parte superior porque ahora pierdo el IP de ese gabinete. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estas escalerillas tienen que entrar por la base del tablero. Y como entran por la base, también hay un espacio, ¿cierto?, de bajada que voy a empezar a ocupar y se me hace todo más complejo de modelar. Acá tenemos un plano de cielos que no tiene nada y una serie de puntos, ¿cierto? Pero está validado como que es un elemento de Revit que cumple lo que está pidiendo el mandante. Acá tenemos plano de enchufes, donde lo que se hace generalmente es reflejar en AutoCAD y se hacen líneas auxiliares, ¿cierto?, para representar la canalización con algunos errores, como por ejemplo, si ven esta línea verde que está acá, está pasando y se supone que se une con ese enchufe, pero la unión no está. Entonces, estos errores de la representación gráfica es producto que yo estoy dibujando, pero no estoy ocupando las herramientas de Revit para hacer los enlaces como lo había mostrado en los proyectos anteriores que nosotros tenemos de enchufe. Acá tenemos una lámina de iluminación que también tiene las mismas canalizaciones con líneas auxiliares, pero no canalizaron los interruptores, no hay cajas de paso, no hay número de conductores, no hay nada. Esta representación gráfica en un modelo Revit
está mal hecha desde el punto de vista de electricidad. Acá es la misma situación, donde no hay cajas de paso, se fijan, todo pasa por encima de los equipos, los interruptores están sin conectar, y eso sería toda mi presentación. Muchas gracias a los que escucharon esto con atención. Gracias Jorge por tu presentación. José, ¿estás por ahí para comenzar la segunda parte? Estoy acá, así es. Hola José, ¿puedes compartir? Comparto, no hay problema. Les recuerdo a todos que los que tienen acceso al chat, que puedan hacer sus preguntas por el chat para poder contestar. Y también vamos a dejar un espacio, unos minutos al final de esta sesión, para que puedan tomar micrófono los que no deseen escribir y también podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Dale nomás, José. Perfecto. Buenas tardes a todos los participantes de esta charla web respecto a proyectos eléctricos y sanitarios desarrollados bajo plataformas BIM. Mi nombre es José Silva, soy gerente de proyectos de Grupo BIM Ingeniería, una empresa que desarrolla proyectos de ingeniería sanitaria, agua potable, aguas servidas, aguas lluvias, proyectos de gas en baja presión, proyectos de pavimentación y urbanizaciones. También hemos generado un nuevo rubro de trabajo para el desarrollo de proyectos de basura, lo que significa el manejo de residuos domiciliarios, y en función de eso, la inspección técnica de nuestras especialidades y construcción de obras de las mismas, ¿ya? Bueno, Grupo BIM Ingeniería tiene un lema básicamente que aborda el desarrollo de la ingeniería bajo plataformas BIM, ¿ya? La ingeniería bajo plataformas BIM lo que busca es aportar el valor desde las diversas etapas del diseño y construcción de nuestras especialidades, permitiendo de alguna manera representar nuestras soluciones de ingeniería de una forma más constructiva y legible, de tal manera que queden pocos clavos sueltos y posibilidades de interpretación de estos elementos en obra, ¿ya? Cuando nosotros desarrollamos nuestros proyectos de ingeniería, pasamos por diversos problemas, partiendo que nuestra conceptualización como empresa surgió con diversos proyectistas que manejaban muy bien el tema CAD, pero no así el tema BIM, ¿ya? En esta presentación quiero abordar los siguientes temas. Cómo nosotros como oficina desarrollamos la transición desde plataformas CAD a plataformas BIM, qué problemas encontramos en ello y cuáles fueron los desafíos que abordamos para poder llevar a cabo esta idea de oficina que teníamos conceptualizada, ¿ya? Luego de eso, explicarle un poquito de cómo desarrollamos nosotros los proyectos de instalaciones, cuáles han sido los beneficios, las ventajas y los nuevos desafíos que el BIM abre como ventana a cuestiones futuras que podamos desarrollar, lo que significa la coordinación BIM de nuestra especialidad y el BIM en obra, ¿ya? Y también, de alguna manera, cómo en esta época, en la cual nos vemos enfrentados a pandemias, podemos seguir funcionando de manera remota utilizando plataformas de Autodesk, que en este caso es el BIM 360, que nos permite de alguna manera poder trabajar remotamente con nuestros mandantes y con los otros especialistas con los que necesariamente necesitamos conversar para poder llegar a proyectos de una calidad mucho más adecuada a lo que actualmente la industria puede manejar, ¿ya? Y finalmente hablar un poquito de las conclusiones y las tareas por delante que tenemos nosotros como oficina y que hemos diagnosticado respecto a lo que la ingeniería sanitaria puede aportar en esto y también qué desafíos por delante nos hemos propuesto como empresa, sobre todo atendiendo este tema de la sustentabilidad acorde a un recurso que se está haciendo escaso como es el agua, ¿ya? Partiendo esta presentación, vamos a hablar de qué manera nosotros transitamos desde el entorno CAD al entorno BIM, la condición inicial y los primeros desafíos a los cuales nos fuimos
nos vimos enfrentados. ¿Cómo se conoce la ingeniería sanitaria actualmente? ¿Ya? De alguna manera, la ingeniería sanitaria se planteaba bajo diagramas unilineales. ¿Ya? ¿De qué manera se expresaba eso? De esta forma. Acá podemos ver en la imagen, de alguna manera, expresadas soluciones unilineales a una situación constructiva, que muchas veces esto se representaba como diagramas constructivos, pero cómo se construía esto en obra era muy poco específico y dejaba muchos puntos a la interpretación, tanto del quien comandaba la instalación de esta situación como de quien la interpretaba. ¿Ya? Como les decía, en esta imagen de la izquierda podemos visualizar una instalación de alcantarillado, una solución tipo arbolito, ya representada en una planimetría en formato CAD, formato 2D, y en la imagen de la derecha exactamente lo mismo asociado a los proyectos de agua potable. ¿Cuáles fueron nuestros desafíos en esta etapa? Nosotros de alguna manera queríamos reducir la interpretación a cosas concretas representadas en nuestros planos de proyecto y en nuestros modelos constructivos. ¿Ya? De alguna forma, lo que buscamos es lograr un mayor nivel de detalle bajo el entorno BIM. Si bien es cierto, el entorno CAD, y en el entorno CAD uno puede entregar un nivel de detalle bastante adecuado y bastante bien logrado, para lograr diversas representaciones de este mismo detalle, se necesitan también pasar por diversas etapas en el desarrollo de la planimetría. Proyectar líneas 2D para generar una elevación o un detalle puntual, lo que de alguna manera también se podría lograr en estas plataformas multidimensionales como el entorno BIM, lo que sí, con una gran diferencia, que nos permitía poder modelar y lograr una representación multidimensional y multivista, dependiendo de la necesidad que nosotros teníamos para poder inspeccionar esta solución. Lo que hacía de alguna manera, desde ya, mejorar la calidad de la información que se buscaba lograr y que teníamos como desafío nosotros como empresa representar a la hora de utilizar estos entornos BIM para poder desarrollar nuestros proyectos. Pero ¿cuáles fueron los problemas que encontramos? Cuando partimos en Revit directamente, nos encontramos con que las librerías que entregaba el software por defecto eran muy básicas para lo que nuestra disciplina buscaba. Y ahí nos encontramos con diversos problemas. Por ejemplo, no teníamos cómo dimensionar bien una solución constructiva, dado que los fittings que entregaba esta plantilla por defecto entregaba dimensiones que no eran las que el mercado manejaba, por ende logramos muy malos detalles. Esta imagen que están viendo actualmente corresponde a una solución desarrollada bajo una plantilla de trabajo que por defecto que entrega el programa Revit. Y si se pueden fijar, los fittings que esta plantilla entrega tienen mucha distancia con lo que la realidad maneja, ¿ya? Si bien es cierto, logra una muy buena representación constructiva, no es necesariamente lo que se requiere para poder desarrollar este tipo de proyectos. Entonces nos vimos enfrentados a poder, de alguna manera, desarrollar nuestras propias librerías, de tal manera de traducir esta información constructiva a modelos BIM. En esta imagen pueden ver ustedes una solución en planta lograda ya con un estándar de librería mucho mejor al que entrega la plataforma por defecto, y con ella pudimos lograr tanto detalles mucho más adecuados y mucho más cercanos a la realidad, como soluciones constructivas bastante explícitas, lo que impedía dejar a la interpretación muchas cosas, que era lo que de alguna manera buscamos, que nuestra solución constructiva quede totalmente declarada en los planos y queden muy pocas aristas para que puedan interpretarse dependiendo de quién sea el profesional a cargo de esta instalación en obra. Vuelvo a lo mismo, nos vimos enfrentados al inicio a este esquema. Y generalmente los proyectistas y el rubro de la construcción entiende la instalación sanitaria de esta forma, como diagramas unilineales, lo cual está muy bien y así ha funcionado la industria hasta ahora,
Pero también la industria de un tiempo a esta parte ha ido evolucionando. Y la idea es dejar, como les decía, construcciones virtualmente logradas bajo una plataforma virtual que es, en este caso, Revit, y es el entorno BIM, ¿ya? Yo hablo de Revit básicamente porque es la plataforma que nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestros proyectos. Pero el entorno BIM tiene diversas formas de ser viables en su desarrollo constructivo con otros software, ¿ya? Como les decía, quisimos pasar de lo que es esta imagen en la izquierda, de un diagrama unilineal, a diagramas, perdón, no a diagramas, sino que a soluciones constructivas totalmente viables técnicamente y con un nivel de coordinación y de detalle que dejara poco margen para la interpretación, ¿ya? Pero aquí encontramos otra arista también como desafío que tuvimos que abordar. Que necesariamente las personas que proyectan estos diagramas unilineales, que son los dibujantes, los proyectistas a cargo del desarrollo de los proyectos sanitarios, entienden muy bien cómo conceptualizar la solución, pero no muchas veces tienen la capacidad técnica para poder interpretarla a una solución constructiva que garantice técnicamente una solución adecuada. Como les decía, se conoce muy bien cómo expresar una idea en CAD mediante estos diagramas unilineales, pero no se sabe muy bien cómo se construye. O sea, es muy difícil entender que una línea significa un tubo con diversos puntos y diversos fittings que generan una conexión hacia otra vertical de descarga. También nos encontramos con el siguiente desafío, que toda la librería CAD que existía hasta el momento que nosotros tomamos este desafío de desarrollar los proyectos sanitarios bajo plataforma BIM, hablando desde el año 2011 en adelante, no toda esta librería CAD nos servía directamente para poder traducirla a librería BIM. Por ende, como les decía anteriormente, tuvimos que generar los espacios necesarios para poder crear estas librerías y estos detalles de elementos virtualmente constructivos que pudieran representar una idea constructiva de los modelos bastante adecuada a lo que la realidad maneja, ¿ya? También, como les decía, fue necesario capacitar. Fue necesario darle a entender a la gente, al equipo de trabajo, a los profesionales con los cuales interoperamos, que en este caso puede ser el instalador en obra, el mismo mandante que muchas veces se resiste a esta idea de migrar desde el CAD al BIM, que lo que nosotros queremos representar son soluciones constructivas y no diagramas ni ideas que puedan ser representadas en obra por cualquier persona, sino que quede totalmente coordinado y explicitado en el modelo y en los planos la solución adecuada. Y finalizando, ¿de qué manera esto lo tradujimos a que necesariamente tuvimos que cambiar nuestra forma de abordar los proyectos sanitarios? Ya pensando en lo constructivo y en coordinar, como también dejar de lado un poquito el desarrollo unilineal y pasar directamente a un desarrollo constructivo virtual, que es lo que las plataformas BIM entregan. Y pasamos a esto, al siguiente ejemplo. Tenemos acá en la izquierda una solución en planta, que si bien es cierto, ya en apariencia tiene otro lenguaje, ya no se están conversando líneas, ni se están conjugando líneas que hacen referencia a una solución constructiva, sino que, como lo ven en la imagen de la derecha, ya se traduce esto a soluciones virtualmente construidas y que tienen una viabilidad técnica y constructiva muy bien lograda, ¿ya? ¿Qué lográbamos con esto? Tener, por ejemplo, una planta en un lenguaje BIM, del cual de esta planta podemos pasar a este detalle en elevación, y probablemente ustedes pueden preguntarse, claro, esto yo también lo puedo lograr en CAD, pero no con la posibilidad que entrega esta imagen de la derecha de tener toda esta información modelada y conceptualizada en elementos de trabajo virtualmente construido. Volvamos a esto, el Revit para nosotros ya dejó de ser un software de dibujo, sino que pasó a ser una base de datos en la cual cada elemento que nosotros proyectamos y modelamos contenía información. Como por ejemplo acá, un detalle de estanque, una planta de estanque que también acá haciendo énfasis a lo que Jorge
exponía anteriormente, cada uno de estos elementos que se están proyectando puede contener información. Y en el caso de los equipos mecánicos y de los equipos hidráulicos, hay mucha información eléctrica que se debe de alguna manera interrelacionar con los otros proyectistas o con los otros especialistas directamente. Como por ejemplo, si yo selecciono una de estas familias representando las bombas hidráulicas, yo puedo de alguna manera obtener y describir esta familia indicando todas sus características técnicas, su potencia eléctrica y la presión necesaria indicada también en estos modelos BIM. ¿Ya? Luego de eso, si hicimos todo este camino y este recorrido, volvimos de nuevo a encontrar otra problemática. Generalmente cuando un especialista aborda su proyecto y su ingeniería en la etapa de desarrollo hasta la etapa constructiva, generalmente ellos piensan de manera muy egoísta. No hay nadie más que integre el proyecto, por lo cual no consideran ciertos avances de otros especialistas, por ende dejan totalmente de lado la coordinación con el resto de las especialidades, y muchas veces estos problemas o estas malas prácticas rebotan en obra, lo que hace de alguna manera replantear toda esta solución. Trabajando con entornos BIM, como lo estoy proyectando acá, de alguna manera tenemos que ser muy conscientes de que nuestro proyecto va a ser conjugado con otros proyectos más de diversos especialistas. Es por ello que necesariamente se hace necesaria una buena coordinación en la etapa de diseño. La única manera de lograr esto en entornos BIM es que existan conversación con el resto de los especialistas y que se trabaje mediante entornos virtuales, ¿ya? En el caso nuestro, trabajar una ingeniería coordinada significa sí o sí trabajar bajo una plataforma BIM que garantice un diseño coordinado, ¿ya? Para lograr un diseño coordinado muchas veces necesitamos primero conocer los criterios de cada una de las especialidades, pero también a la hora de proyectarlas y de modelarlas, conocer la factibilidad constructiva que estos diseños de ingeniería se están poniendo en el modelo. Muchas veces estas factibilidades constructivas se ven un poquito mermadas, dado incongruencias o descoordinaciones, que un modelo BIM puede permitir anticiparse a eso a la obra y poder desarrollar toda esa incongruencia y toda esa solución en el modelo, permitiendo ahorrar una cantidad enorme de HH en la etapa de diseño respecto a la resolución de incongruencia entre disciplinas. Acá pongo yo del mismo proyectista. Me ha tocado ver como mala práctica en donde un proyectista que está a cargo de 3 o 4 disciplinas a la vez proyecta en el mismo punto un elemento, una tubería de alcantarillado, incorpora también en el mismo punto una matriz de agua potable, por lo cual cuando esto va a la obra, se encuentran que habían 3 o 4 instalaciones proyectadas en unas áreas que no era viable. Esto por la coordinación de los modelos BIM en la etapa de diseño se puede de alguna manera entregar ya con una conclusión constructiva desarrollada, que signifique no tener esta incongruencia. También permite evitar con ello tener interferencias geométricas entre instalaciones y tener una resolución mucho más efectiva y eficaz a cada una de ellas, buscando que el modelo virtual que se construye en este entorno BIM sea un modelo que represente la obra de manera fidedigna en una etapa totalmente anterior a la obra. Acá podemos ver lo siguiente: una interacción en planta entre instalaciones de climatización, en este caso extracción, con instalaciones de alcantarillado. Y también con elementos de estructura. ¿Qué es lo que permiten los modelos BIM? Y el trabajar la ingeniería bajo plataformas BIM, de alguna manera, anticiparse a ciertos requerimientos. Como por ejemplo, pasar a elementos estructurales que probablemente el especialista a cargo de la estructura de la edificación no las contemple y que probablemente, si no existe una muy buena coordinación en la etapa de diseño, reboten estas solicitudes en obra. Lo que nosotros hemos logrado de alguna manera al desarrollar ingeniería bajo plataforma BIM es que toda esta etapa
de requerimiento de información se traduzca a un requerimiento en la etapa de diseño principalmente, evitando tener requerimientos de pasadas estructurales o de cualquier otro requerimiento para otro proyectista en la etapa constructiva, lo que retrasaría bastante la obra y se traduce básicamente a dinero perdido, que es lo que la obra maneja cuando se le extienden los plazos. Bueno, todos actualmente nos estamos viendo enfrentados a trabajar bajo una modalidad quizás para muchos desconocida, para muchos de los que estamos acá conectados, que significaba trabajar en pandemia, ¿ya? Generalmente estábamos todos muy bien adecuados a trabajar en una oficina, donde cada consulta y cada requerimiento se podía ver con cada uno de los colaboradores del proyecto directamente en la oficina, pero drásticamente eso se cortó cuando apareció esta pandemia que nos ha tenido a todos básicamente confinados el último tiempo, ya con ciertas holguras de libertad. Lo que sí, no podíamos parar, teníamos que seguir produciendo, teníamos que seguir proyectando, y para eso se hizo muy clave el trabajo colaborativo en la nube, ¿ya? ¿Qué logramos con esto? Que se mantuviera la relación directa entre los diversos profesionales del proyecto, entre la inmobiliaria, entre el mandante, entre el arquitecto y entre el resto de los especialistas, de tal forma de que no por el hecho de estar trabajando cada uno en su casa o en su oficina, dependiendo de la disponibilidad que la pandemia nos entregaba, se pudieran lograr bajar la calidad de los proyectos ya de alguna manera conceptualizados, entendiendo que en etapas anteriores a la pandemia existía un trabajo mucho más fluido, dada la libertad de circulación que teníamos, ¿ya? ¿Qué ocurría? Que ya el hecho de poder trabajar en la nube nos permitía de alguna manera observar los mismos problemas, pero ya mediante un modelo tridimensional y bajo una plataforma que la nube podía entregarnos, de tal forma de que si necesitábamos levantar algún requerimiento, las plataformas podrían de alguna manera ayudarnos a trasladar esa información al especialista que fuese responsable. Y también permitir tener y hacerle el seguimiento correspondiente a cada una de esas resoluciones. En el caso mío, si yo, proyectista sanitario, requiero de alguna información de otro proyectista, levanto la solicitud, asigno el seguimiento específico y mediante todas estas plataformas virtuales en la nube podría tener el seguimiento directo de cada una de ellas, ¿ya? Y obviamente el hecho de poder trabajar en entornos BIM y en entornos virtuales permitía tener un modelo actualizado y una planimetría actualizada. No tan solo mía, de mi especialidad, sino también del resto de los especialistas que conformaban el desarrollo de un proyecto constructivo. Y con ello, ¿qué se puede lograr y qué hemos ido logrando? Reducir el tiempo en obra asociado a consultas o a interrogantes que el proyecto nos podía entregar. Estas sean por incongruencia de un proyecto desarrollado como lo enunciaba anteriormente, o por la falta de una coordinación detallada de cada una de las especialidades. ¿Cómo llevamos a cabo esto? En tiempos de pandemia, básicamente trabajando con este entorno, el entorno CAD, el entorno de Revit, el entorno de BIM 360 y alguna plataforma que nos pudiera comunicar a cada uno de los colaboradores de la oficina, como lo es el Office 365. Me voy a centrar directamente en lo que es Revit y BIM 360 para mostrarle un ejemplo de cómo esto lo hemos ido logrando, trabajando básicamente en BIM 360 y en Revit directamente. Voy acá a compartir. Como pueden visualizar, acá yo estoy ya situado en la plataforma BIM 360, un proyecto inmobiliario, edificio de departamento, ¿ya? En el cual toda esta información que yo le entregué, de acuerdo a cómo yo desarrollé mi proyecto y de qué manera yo puedo relacionarme con el resto de los especialistas en esta época de pandemia y de aquí en adelante, que va a ser el futuro ya del desarrollo de los proyectos de esta manera más remota quizás, es mediante este entorno del BIM 360, en donde, como pueden visualizar acá, tenemos el modelo constructivo del proyecto y
En él están contenidos gran parte de las instalaciones. Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, climatización, estructura, arquitectura y gran parte del entorno que esto requiera. También, ustedes pueden visualizar acá, existen acá estos símbolos de alerta, en azul y en naranjo. En azul lo que ya están resueltos, en naranjo lo que están por resolverse, que cualquier emisor perteneciente al proyecto claramente puede transmitirle a un interlocutor necesaria que tenga que modificar alguna cuestión del proyecto, ¿ya? Y esto se traduce directamente a ciertas incidencias, como por ejemplo, yo puedo pinchar esta incidencia acá y en este recuadro, perdón, puedo leer y detallar directamente qué es lo que yo requiero que X especialista modifique o corrija respecto de alguna incongruencia que el proyecto haya representado. ¿Ya? Como les decía, esto acá contiene un nivel de detalle bien explícito que hace que, por ejemplo, arquitectura pueda considerar las redes que yo estoy proyectando, arquitectura pueda de alguna manera validar lo que yo estoy proyectando y con ello generar en la etapa de diseño un proyecto constructivo muy bien logrado que reduzca en gran parte incongruencias que pueden presentarse en obra y que actualmente se presentan en obra producto de diversas modalidades o diversos problemas que se arrastran como mala práctica de un tiempo a esta parte. Como les decía, esta plataforma no tan solo permite contener el modelo, sino que también nos permitió transferir información a otro especialista, lograr un nivel de detalle y constructivo de cada una de las soluciones de manera mucho más real, ¿ya? Pero también nos permitió, de alguna forma, contener también los planos del proyecto. A la larga, todo este entorno en la nube funciona como una plataforma que nos permite, de alguna manera, ser y contar con un servidor virtual en la nube que nos permita entregar las planimetrías del proyecto, hacerle un seguimiento a esto, de tal forma de que todos los proyectos que se desarrollen bajo esta plataforma contengan información directa de lo que se está desarrollando. Toda esta planimetría que ustedes ven acá nace y sale directamente desde un modelo BIM bajo el entorno de Revit, ¿ya? Que se comparte y se traslada a una nube virtual, a un servidor virtual que es el BIM 360, que nos permite de alguna u otra forma mantenernos intercomunicados entre todos los especialistas y con ello lograr un proyecto mucho más acabado, ¿ya? Voy a volver a la presentación. Perdón. Toda esta idea que surgió del Grupo BIM en el año 2011 hasta el presente, respecto de las instalaciones sanitarias, nos permitió también abordar nuevos desafíos, como es el desarrollo de proyectos de basura, el manejo de residuos domiciliarios, que a diferencia de lo que nosotros hemos encontrado en el mercado, nosotros directamente ya nos sacamos el chip del CAD para el desarrollo de la ingeniería y pasamos directamente a proyectar en el entorno BIM, de tal manera de lograr, en colaboración con arquitectura y con el resto de los especialistas, un nivel mucho más detallado, tridimensional y totalmente colaborativo que permita al resto de los participantes de este diseño de proyecto conocer las especificaciones, la cantidad de elementos que estamos proyectando y lograr un nivel de detalle constructivo mucho más acabado que permita reducir muchas incongruencias y temas que la obra probablemente pueda encontrar. Como conclusiones, respecto del desarrollo de ingeniería más BIM, he querido exponer acá que hacer la transición desde el CAD al BIM tiene varias ventajas, como por ejemplo la claridad de las soluciones que se expresan, la claridad de la idea constructiva y de diseño que se expresa, de tal forma de evitar, insisto en este término, evitar dejar a la interpretación cosas que se pueden resolver y cerrar en la etapa de diseño, ¿ya? También mejorar la coordinación entre los colaboradores, que es esencial a día de hoy,
lograr proyectos mucho más acabados. La tecnología avanza bastante rápido, por ello se reducen bastante los tiempos del desarrollo y de la construcción de una obra, pero también lograr una mayor coordinación entre los colaboradores de un proyecto hace reducir notablemente los tiempos de desarrollo de proyectos y por ende reducir también los tiempos de desarrollo tanto en la etapa de diseño como constructiva de una edificación. Insisto en este punto, reducir las interpretaciones. En un modelo BIM y en un entorno BIM podemos dejar explícitamente expresada cada una de las soluciones que nosotros queremos lograr. Voy a transmitir esto. Un modelo BIM para nosotros es una base de datos que puede contener no tan solo información tridimensional, sino que también información documental e información técnica que permita a todos los participantes que tengan acceso a este proyecto no tan solo irse a un plano o a un documento de especificación técnica, sino que también poder visualizar y consultar mediante las propiedades de cada uno de estos elementos la información necesaria y técnica que se requiera conocer. Esto ya se traduce al manejo de datos e información inteligente. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permitió de alguna manera todo lo que estábamos proyectando digamos, cuantificarlo, ¿ya? Ubicarlo. Por ejemplo, si necesitábamos desarrollar una solución de un sistema de alcantarillado en un recinto X, podíamos directamente conocer la ubicación de eso y tener un acercamiento a los costos y poder de alguna manera discriminar también mediante ese hito, que también es relevante en estos tiempos. La transferencia de datos mediante las familias que hace que cada una de las familias tenga un uso más transversal, no tan solo al encargado de la especialidad, sino que también pueda transmitir información a otro especialista, y obviamente la información espacial fidedigna a lo que se pueda construir. Y por último, cuando nosotros partimos, no existía el estándar nacional BIM, no existía un acabado tal cual está hoy en día de desarrollo BIM para diversas disciplinas o mediante diversas plataformas, por lo cual hoy en día estamos como conclusión a lo que hemos desarrollado, acoplando todo lo que hemos desarrollado de un tiempo a esta parte y acogiéndolo a lo que el estándar BIM está presentando y requiriendo, de tal manera de estar totalmente actualizado a lo que el mercado chileno está requiriendo de los especialistas que trabajan en esta plataforma. Y como les dije en un inicio, no por el hecho de trabajar en Revit vamos a estar cerrados a solamente trabajar con especialistas que trabajen en Revit, sino que también trabajar con otras personas que manejen otro tipo de programa mediante el IFC, que también de alguna manera se está normando mediante el estándar nacional BIM. Esa es mi presentación. Espero que le haya servido de alguna manera para poder conocer un poco de cómo hemos ido desarrollando ingeniería mediante estas plataformas BIM, ¿ya? Y por cualquier consulta, acá están los datos míos y de la oficina para que puedan eventualmente tener acceso a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Muy clara de todo el uso BIM que le diste en tu empresa. Gracias también a Jorge. Ahora nos disponemos a la parte de preguntas y respuestas, así que las personas que quieran participar pueden habilitar su micrófono y hacer algunas preguntas. Pero antes me gustaría ver una pregunta que está en el chat, que yo creo que va orientada más para Jorge, que dice, de Ítalo Fuentealba, dice, si bien Revit es un software excelente para el desarrollo macro de BIM para el área eléctrica, últimamente se ha visto la interoperabilidad del software Inventor, que permite el desarrollo específico del tablero eléctrico, modelado de interruptores, actuadores y cables interiores. Hasta ahora no lo he visto desarrollado por alguna empresa, siendo empresas como ABB, quienes tienen bibliotecas de depósitos que pueden ser integrados en el modelo. Ahí la pregunta va para Jorge. ¿Han intentado la utilización del desarrollo interior del tablero bajo Inventor? Bueno,
hay que entender, por un lado, que la plataforma de Inventor está orientada más que nada al fabricante, ¿ya? Porque tú puedes hacer análisis, por ejemplo, de la chapa, espesor, el plegado, sacar los planos constructivos del gabinete. Y creo que en ese caso, como nosotros como oficina de ingeniería, no está orientado a nuestra especialidad o nuestra área, sino que a la empresa que va a integrar o va a fabricar el tablero. Así como está Inventor, existe otra plataforma que se llama ePlan, que hace lo mismo, ¿ya? Pero va al integrador. Ese es el fin final. O Inventor, por ejemplo, si yo estuviera desarrollando una máquina, también la puedo desarrollar por completo y la puedo relacionar con AutoCAD Electrical o con, digamos, con otras plataformas, pero es para el desarrollo en particular del equipo. Y en mi caso, como oficina, nosotros vemos el desarrollo, pero de la planta completa. Entonces, hay ciertas áreas que la tiene que resolver el fabricante, el proveedor del equipo. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Hay alguien que tiene mano levantada, Daniel Salcedo. ¿Puedes abrir Buenas tu tardes, no sé micrófono? si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar le doy las gracias por la presentación a ambos. Y la pregunta, me la puede responder cualquiera de los dos expositores, pero respecto al manejo con las demás, en las reuniones con las constructoras o inmobiliarias, ¿ambas también han trabajado con Revit o ha sido necesario interoperar esto a modelos IFC? Y si es que lo han hecho, ¿cuáles han sido los problemas que le ha llevado o no han tenido problemas con respecto a su experiencia? Gracias. José, ¿parto yo? Ya. Mira, en el caso de usar archivos con formato IFC, hemos trabajado con una oficina de arquitectura, por ejemplo, que trabajan en Archicad. Y el intercambio de información en particular, creo que falta un poquito más de evolución, sobre todo quizás por desconocimiento de cómo se hace el intercambio de los archivos, porque los problemas que hemos tenido al menos nosotros con ese tipo de archivos es que traemos la geometría, ¿cierto?, del modelo, en este caso de arquitectura, pero la data asociada a eso se pierde mucho en esa transición. Y cuando tú quieres poner, por ejemplo, equipos de iluminación en un cielo, y ahí no sé si era problema de la exportación o de la generación del modelo, literalmente nosotros tuvimos que aprender a trabajar al final con cielo, digamos, niveles de referencia para poder poner nuestro equipo de iluminación. Porque las primeras veces cuando nos pasó este intercambio de información, teníamos todo bien ordenadito, cuadradito, cambiábamos el IFC por la versión nueva y los equipos de iluminación se iban muy lejos. En cambio, los que iban a muro, eso no tenía ningún problema. Pero lo que está asociado a un cielo, no sé si es que la oficina de arquitectura no resolvía bien el definir ese parámetro para que venga como un elemento hacia mi modelo, o en realidad no se puede hacer. Ahí tengo una duda, y también lo que ocurría viceversa, que una vez que nosotros sacábamos nuestro archivo IFC con toda la data y ordenadita, informada de arquitectura, en este caso particular, la oficina de arquitectura no tomaba el modelo. Es como decir, ya, qué bueno que estés coordinado, gracias. Y para complementar lo que Jorge dice, también hemos tenido la experiencia de contar con otros especialistas que trabajan en otros software, donde una de las plataformas que nos permite compartir la información es la plataforma IFC, pero muy bien, como dice Jorge, la problemática que se genera mediante la plataforma IFC es que básicamente uno obtiene de alguna manera a día de hoy, y que se está normando mediante el estándar nacional BIM, es una maqueta tridimensional del momento nomás, que no tiene ninguna actualización posterior, salvo que uno vaya regenerando los vínculos, etcétera. ¿Ya? Es por ello que muchas de los mandantes se han de alguna manera vinculado a plataformas directamente que tengan que ver con Autodesk, y con ello todo el entorno que les acabo de presentar del BIM 360, en donde cada modificación se hace directamente en este modelo compartido, se van obteniendo las actualizaciones directamente en el momento, por decirlo así. Y quizás en eso hace falta que el IFC tenga un poquito más de posibilidad de manipular esa información que se está conteniendo en esos modelos tridimensionales. Hoy en día, insisto, la información que uno pueda transmitir mediante los archivos IFC está ya con una
está normado bajo este estándar nacional BIM que se está implementando, pero también en la práctica le falta mucho por acabar a hacer una modalidad de trabajo ideal, por decirlo de alguna manera. Gracias, José y Jorge, por sus respuestas. Tenemos también otras preguntas en el chat. De Gabriela Petersen, gracias por tu pregunta. Nos dice, ¿tienen bibliotecas de familias con productos que se ocupan en el ámbito nacional que se le interesaría a las de sanitarias? Entonces yo creo que es una pregunta para José, si es que tuviste que hacer varias bibliotecas Sí, para trabajar. como lo comenté anteriormente, cuando partimos, digamos, trabajando en este entorno de Revit directamente, utilizamos la plataforma por defecto, las plantillas por defecto, para la parte de piping y de las instalaciones sanitarias en este caso. Pero nos encontramos con que lo que ofrecía Revit en ese momento era totalmente distinto a lo que la realidad necesitaba de una familia Revit para poder lograr soluciones adecuadas. Es por ello que tuvimos que hacer un levantamiento de cada una de las familias que nosotros destinamos al desarrollo de nuestra ingeniería, y tuvimos que levantar y generar familias totalmente nuevas que no existían hoy en día en el mercado. En ese entonces, estoy hablando del año 2011. Hoy en día existen plataformas y páginas web como BIMobject, que entrega una oferta desde proveedores y muchos otros entes dentro de la industria de la construcción que ofrecen sus catálogos a disposición, y de alguna manera ha abarcado este vacío que las familias y las plantillas por defecto entregan desde Revit directamente. Pero sí, tuvimos que generar gran parte de las librerías que manejamos y de alguna manera partir utilizando esas para lograr el nivel de detalle y de las soluciones que queríamos lograr. Gracias, gracias. Ahora vamos a avanzar con las preguntas. Ya, esta pregunta es de Jonathan Medel. Jorge está muteado. Dice, pregunta para el especialista sanitario. Los planos de especialidad los saca del modelo. De ser así, ¿ha tenido algún inconveniente con las empresas sanitarias para ingresar planos emitidos desde el modelo? Y después agregó otra pregunta. Los cálculos de ingeniería sanitaria, pérdidas de carga, caudales, velocidades de fluidos, presiones, etcétera, ¿los hacen en el modelo o los hacen en otro software? Partiendo por la primera pregunta, eso también fue un desafío, poder de alguna manera cambiar el lenguaje planimétrico de los proyectos que entregamos, porque hay una norma en la parte sanitaria que muestra una simbología a la cual uno tiene que de alguna manera aferrarse. Nosotros lo que hicimos patuamente fue no pescar esa simbología, y lo que hicimos fue presentarle tanto al mandante como a las entidades fiscalizadoras, que en este caso son las concesionarias sanitarias, un nuevo lenguaje, entre comillas, de presentar las planimetrías. De tal forma de que pudimos lograr presentaciones planimétricas de alguna manera utilizando el lenguaje que nosotros proponíamos para la presentación de los planos. No sé si puedo, Felipe, compartir brevemente la pantalla nuevamente. Sí, sí puedes. Deberías tener el permiso. Nosotros hacíamos esto básicamente. Presentamos este nivel de planimétrico en donde el nivel de detalle para las instalaciones planteadas se da con el lenguaje tridimensional que el Revit entrega, lo cual fue muy bien aceptado por las concesionarias sanitarias. Por lo cual no fue un problema, sino que de alguna manera se entendía que con este nivel de detalle quedaba muy clara al fiscalizador el concepto de ingeniería que se estaba proponiendo. También, de alguna forma, presentar proyectos de esta manera podía de alguna manera poder tener claridad de cómo estaban conceptualizándose de alguna forma elementos que para las concesionarias son relevantes, temas de UD, temas de arranque sanitario, etcétera. Por lo cual, en este caso para Jonathan, no fue ningún problema poder presentar los planos directamente
un lenguaje de Revit. Eso sí, sí tuvimos que hacer cierta mejora y adaptarnos de alguna manera a lo que la simbología normada obligaba de alguna manera a seguir, pero más allá de eso, el resto de la presentación fue tal cual lo estás viendo acá en la pantalla que acabo de compartir. Así que no hubo ningún problema en presentarlo de esa forma. Y la otra consulta asociada a las memorias de cálculo, en Revit entrega posibilidad de calcular mediante sistemas, ¿ya? Lo que sí genera bastantes posibilidades a la hora de diseñar, pero de estas posibilidades que entrega Revit, actualmente ninguna de ellas está adecuada a lo que el ámbito chileno requiere. No hay una posibilidad de poder calcular mediante sistemas cinéticos, mediante longitud equivalente. Uno puede decir de alguna manera poder intervenir los modelos para lograr que te entreguen cierta información para que el cálculo de la memoria de cálculo salga mucho más rápida, pero no hay ninguna posibilidad directa que el Revit lo entregue automáticamente una vez proyectado, por lo cual sí o sí tuvimos que conjugar con otros software. Eso es así. Ya, gracias, José, por la pregunta. Vamos a ir. Hay una pregunta de Rodrigo Torrejón que la vamos a dejar, yo creo, para el final. Quiero comentar Jorge, algo. ¿levantaste la mano? ¿Sí? Sí. Quiero comentar algo en relación al desarrollo de familia e implementación en Revit. Voy a compartir también yo una pantalla. Nosotros tenemos como estrategia cuando desarrollamos un proyecto, por ejemplo, que hay un control interno. No sé si se ve, pero tenemos un control interno, ¿Se ve si el Revit? Sí. ¿ya? Y donde cada uno de los participantes va dejando sus notas y después hay un control, ¿cierto?, donde entregable es el cliente. Y en el caso de los diagramas unilineales, también tenemos, cuando se requiere algo un poco más detallado, que salga los diagramas directamente del modelo, nosotros generamos nuestras propias familias para poder hacer los diagramas directos en el plano. ¿Te fijas? Esto que yo al principio lo veía como un desafío súper complejo en la oficina de implementar, porque, digamos, nosotros somos un poco más detallistas y trabajamos bajo norma IEC para organización gráfica. Si se ve aquí, ¿cierto? Yo tengo un guardamotor y tengo toda la data asociada al guardamotor. Entonces, para efectos de modelar, ¿cierto?, tenemos que saber bien, de acuerdo al equipo, el rango de regulación de las corrientes, a cuánto lo vamos a dejar, y esa información es relevante para lo que está pidiendo la normativa actual, digamos. Y después tengo que hacer, obviamente, el control asociado a cómo voy a ocupar cada uno de esos contactos, que son los de guardamotor, por ejemplo, el 95, 96. Entonces, podemos entregar una información bastante detallada, y esto generalmente en los proyectos de electricidad a la fecha de hoy yo no lo he visto. ¿Cómo dejo de compartir? Acá. Gracias, Jorge. Ya. Hay una pregunta de Rodrigo Torrejón, la vamos a dejar, yo creo, para el final, porque es como más abierta a discusión. Hay alguien que tiene la mano levantada, Sebastián Poblete. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Hola, muy buenas a todos, muy buenas tardes. Quiero hacer dos consultas. Una consulta primero para todos los expositores. Quisiera saber si es que, bueno, yo sé que esto está auspiciado por Autodesk, pero de todas formas quisiera preguntarle a todos, ¿sigue siendo Autodesk Revit uno de los mejores software BIM para el tema de MEP o podemos optar por otra posibilidad? Y la segunda pregunta era que para José, le quería preguntar, era sobre respecto al desarrollo sanitario en modelos en Revit, con respecto a la parte constructiva. Ya vi tus planos tan espectaculares, pero ¿cómo están haciendo no sé, el diseño de los proyectos, especialmente en alcantarillado, con todo lo que es las partes, tanto ya la abrazadera, selección de, no sé, porque las tuberías tienen un máximo de 6 metros, entonces las vas cortando? ¿Cómo desarrollan esos temas? Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, Felipe, dime nomás, perdón. Sí, es que iba a decir que en vez de decir el
como orientar la pregunta en vez de si sigue siendo el mejor software, que ustedes nos pudieran decir por qué decidieron utilizar Revit frente a otras alternativas, porque hay varias alternativas para hacer diseños BIM. Entonces, ¿por qué utilizar Revit? Mejor más orientarla a ese ámbito. Correcto, correcto. Bueno, voy a partir yo, Jorge, de ahí te cedo la palabra. En el caso mío en particular, fue casi una deformación profesional. Nosotros conocimos Revit, yo en lo particular, cuando estaba en el liceo. Yo tengo 34 años, pero a mí siempre me llamó digamos, mucho la atención, y es parte casi vocacional el tema de la instalación sanitaria, y yo me integré a este mundo BIM en el año 2005-2006, en donde yo, mediante la deformación profesional, vuelvo a indicar, dejé un poco de lado el AutoCAD, que era lo que se manejaba hasta ese entonces de manera masiva, a un software que se llamaba Revit, versión 8.1 en ese entonces, y exclusivamente para el área de arquitectura. ¿Ya? Después este software fue actualizándose y entregó la posibilidad de ya trabajar mediante las instalaciones mediante este software. ¿Ya? Pero fue, digamos, una deformación profesional. Sí conozco de otros software que también entregan la capacidad de plantear y desarrollar proyectos de instalaciones, pero como esta deformación que yo tengo profesional por Revit, digamos, y todo el tiempo que hemos invertido o que he invertido yo en el desarrollo de familia y en estandarizar una forma de trabajo que sea mucho más fluida, de alguna manera me hace no considerar otro software, sino que ya ir puliendo esta herramienta para cada vez más entregar mejores servicios y mejores productos. Desconozco si existe algo similar a Revit que entregue la calidad de proyectos que nosotros hemos ido logrando bajo este software, pero vuelvo a insistir, fue casi una deformación profesional que decantamos en Revit y hemos seguido hasta el día de hoy. No sé si Jorge quiere complementar algo en este punto. Bueno, yo en ese caso también coincido contigo, porque yo era usuario de AutoCAD y de alguna manera pasamos después a AutoCAD Arquitectura, buscando hacer esta representación tridimensional de nuestros proyectos, sobre todo por un tema de que la sala eléctrica, la sala de generadores, todo lo que tuviera que ver con elementos tridimensionales nunca quedaba bien representada en AutoCAD. Y poder ayudar, ¿cierto?, a generar un proyecto que sea más fácil de comprender por las empresas que licitaban lo que nosotros proyectábamos. Y luego apareció Revit, y Revit de alguna manera fue como la continuación de un camino que ya teníamos trazado. Entonces, creo que no fue en el caso nuestro, no hicimos una investigación de mercado para saber cuál era la mejor solución, sino que fue una evolución natural de pasar, digamos, de AutoCAD normal a AutoCAD de arquitectura y después terminar en Revit. Lo que sí costó mucho fue entender Revit desde el punto de vista de la especialidad, porque no hay, en esa época no había nadie capacitado para podernos decir cómo hacer las cosas. Y ahí creo que es un tema también que hay que agradecer mucho a un ente certificador que yo le tengo mucha fe, que se llama YouTube, ¿ya? De alguna manera hay profesionales ¿cierto?, que comparten lo que ellos saben, lo comentan, y de hecho mi mayor mentor, entre comillas, fue un japonés, que obviamente hablaba todo en japonés, y de alguna manera bajábamos los videos y íbamos haciendo una especie de ingeniería inversa para saber qué botón apretaba y cuál es el resultado que tenía. Entonces, el llegar al nivel de proyecto que tenemos ahora también es producto de una evolución de investigación y de hacer mucha ingeniería inversa. Lo que está ocurriendo ahora sí es que están apareciendo plataformas de colaboración como BIM Collaborate Pro, que nos están ayudando a entender mejor este intercambio de información, sobre todo para dejar de lado el tema del IFC y poder coordinar de mejor manera los proyectos. De hecho, creo que el Revit 2023 trae un campo bastante acabado para interrelacionar el modelo desde Revit o el modelo en Revit con los formatos IFC. Por eso decía anteriormente que eso se está puliendo cada vez más
y va a llegar en algún momento en el cual la interoperatividad entre software va a ser muy viable, independiendo de lo que uno tenga conceptualmente como base. En el caso Sí, nuestro, pero eso es Jorge, el válido para, Rey. claro, es válido para los archivos que eran federados, digamos, pero ahora como vamos a trabajar en la nube, cambia el Claro. concepto de nube. Así es, así es. No sé cuál era la otra pregunta, si quedaba la otra pregunta pendiente, Sebastián. Muchas gracias por la respuesta, Jorge y José. Se agradece. Y la otra consulta era, José, que cómo, con respecto al área tuya, de la parte de Enobra, sobre Sí. cómo vas con la fabricación, o sea, con elementos de fabricación y realmente si tú estás levantando proyectos acorde a lo que el mercado hoy en día con las tuberías, por ejemplo, si tiene un largo de 6 metros, cómo lo estáis haciendo, con la abrazadera la estás modelando, ¿se puede hacer todas esas cosas? Sí, claro que sí, pero hay que de alguna forma, Sebastián, separar aguas, bien. En primera instancia, en la etapa de diseño, lo que nosotros buscamos es de alguna manera hacer viable el desarrollo de la ingeniería, modelándola con las familias que hemos ido creando y representando esto en las planimetrías correspondientes y los modelos de coordinación correspondientes. Hay que entender que antes de llegar a la etapa de obra, nosotros como especialistas tenemos que desarrollar un diseño, validarlo mediante cálculos, validarlo mediante una concesionaria o un ente fiscalizador que lo pueda aprobar. Y ya una vez logrando eso, nosotros ya pasamos a la parte de operatividad en obra, ¿ya? Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de ir apoyando a los instaladores y también de desarrollando instalaciones sanitarias en las cuales ahí el modelo lo migramos a un modelo constructivo, en donde justamente, como tú dices, ya obteniendo desde la etapa de diseño los fitting y todas las características que el mercado ofrece y necesita que nosotros representemos, vamos de alguna manera ya validando ciertos criterios, como por ejemplo el largo de las tuberías, de tal forma de poder cuantificar qué cantidad de tubería vamos a necesitar para poder construir e instalar, ¿ya? Pero eso lo hacemos en una etapa posterior. Lo que yo estoy acá planteando es lo que a nosotros nos ha resultado. Pueden haber diversas formas, ¿ya? Pero es a lo que a nosotros nos ha resultado y nos ha dado bastantes satisfacciones respecto de el manejo de nuestra instalación en obra, dado que de alguna forma en la etapa de diseño, como ya dejamos todo generalmente coordinado, para la etapa de obra lo único que tenemos que hacer es gestionar ciertas cosas para poder obtener ya datos mucho más concretos y cerrados. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, José. Yo Nada. creo que con esta última pregunta terminamos. Y vamos a decir, consulta para discutir y aclarar. La implementación de BIM no ahorra HH, horas hombre, en la etapa de estudios. Al contrario, el ahorro se hace patente al momento de ejecutar. ¿Qué podrían decir de esto? ¿Es real? O sea, Eh, como se plantea en la pregunta, tiene toda la razón, pero nosotros ya estamos partiendo de una base en donde, de alguna forma, ya hemos implementado el BIM como parte del desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, todo ese tiempo de implementación que una empresa desde cero podría tener, nosotros ya lo gastamos de cierta manera. Nosotros, de alguna forma, ya aprendimos a caminar, ya aprendimos a trotar y de alguna manera ya estamos corriendo en este ámbito, por lo cual todo el plazo inicial que significa implementar en una oficina desde cero el desarrollo de proyectos bajo plataformas BIM, de alguna manera nosotros ya lo hemos ido, ya lo recorrimos de alguna forma, y ahora lo que estamos desarrollando básicamente es los proyectos en una etapa posterior a lo que es la implementación. Sí. Yo al respecto quiero complementar también que para nosotros como oficina, si alguien nos plantea hacer un proyecto en AutoCAD, es ya una sensación como de rechazo a trabajar con esa filosofía. Y lo que necesitamos nosotros en esos casos es pescamos el proyecto y nosotros lo levantamos a Revit, vamos a 3D, y lo trabajamos desde ahí porque para nosotros el nivel de detalle, el nivel de la calidad del proyecto, el control documental, es mucho, pero mucho más eficiente hacerlo en Revit que en CAD. La segunda derivada que tiene esto, y que creo que es un paso que falta todavía por implementar en obra,
y va asociado al mandante o a la inmobiliaria que les toca construir, es que hagan el paso siguiente del BIM en obra, porque está ocurriendo como una desconexión entre desarrollar un modelo muy bien detallado, orientado a, digamos, a tener la menor cantidad de adicionales posibles. Ese know-how de alguna manera se frena o se trunca cuando le pasamos este modelo a una inmobiliaria. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de licitación, donde el modelo de alguna manera uno se demoró, en algunos casos los proyectos grandes, un año en desarrollar, y le decimos a la constructora que al mes siguiente ojalá esté actualizando el modelo y planificando. Creo que ese salto, hay una pérdida de que le estamos dando una responsabilidad, entre comillas, a la constructora que se adjudicó el contrato a que aprenda algo que se demoró un año en formar. Y creo que la evolución natural es que las oficinas de ingeniería pasemos a ser parte del apoyo de la oficina técnica de la inmobiliaria o la constructora o del mandante para poder seguir enriqueciendo el modelo y usándolo en forma eficiente para el control documental del proyecto. Genial, Jorge. Jorge y José, muchas gracias por la sesión de hoy. Por tiempo ya, yo creo que no disponemos ya de más tiempo, valga la redundancia, para continuar con la sesión. No sé si quieren dar algunas palabras como cierre, Jorge y José, para ya dar por cerrado. En mi caso, solamente los que quieran aprender, que se atrevan, no es fácil, que hay muchas variables que tienen que resolver en el camino, pero si no parten, no van a llegar nunca a ningún objetivo. Entonces, creo que lo primero es aceptar el desafío y ver cómo implementarlo. Y también para finalizar, obviamente esto ha evolucionado desde los tiempos que nosotros pudimos partir en esta plataforma. Y en el caso particular, como les decía, conocí el Revit del año 2006, en el año 2011 pudimos integrar ya el desarrollo de las especialidades. Fue un trabajo arduo, pero que a día de hoy, ya con la masividad que esto está teniendo, hace que de alguna forma ya estemos mucho más adaptados a poder trabajar en estas nuevas modalidades que hoy en día son tan necesarias. Así que entiendo que todos los que estamos acá conectados tenemos la inquietud de trabajar en entornos BIM y va a ser de aquí en adelante presente y futuro. Ya. Muchas gracias por su participación, Jorge y José, por sus grandes exposiciones. Lo que no veo, yo creo que van a seguir preguntando, porque el chat va a seguir abierto, es si pueden dejar sus correos electrónicos para que los contacten, por si acaso las personas no lo anotaron. Yo creo que van a tener muchas dudas algunos, que se las pueden hacer directamente a los expositores. Perfecto, no hay Entonces sería problema. bueno que las dejen ahí en el chat para que la anoten las personas, porque algunos, cuando se cierra la sesión, se les cierra también el chat. A otros les queda abierto. Así que depende de la versión de Teams y si están conectados por web o por la aplicación. Y eso voy a escribirlo acá. También hay preguntas con respecto a si el webinar quedó grabado en la presentación. Las presentaciones son de propiedad de los expositores, así que ahí quedan libres de contactarse con ellos para si es que les quieren enviar la presentación. Eso es libre decisión de cada uno de los expositores. Lo que sí quedó grabado es la presentación del día de hoy, que todos vamos a tener acceso. Va a ser una presentación pública y va a estar disponible en la página de Sonda MCO cuando aparezca. Les va a llegar un correo electrónico dando el aviso, creo. Y eso, lo debería confirmar con marketing, pero se va a subir en la página. ¿Ya? Felipe, muchas gracias por la invitación. Gracias, José. Que estés muy bien. Buena tarde. Gracias a todos. Hasta Gracias a luego. todos por conectarse. No, muchas Adiós. gracias. Gracias, José y Jorge, por su Gracias también, presentación. Ivana. Adiós. Pensé que no estabas. Gracias, No, Ivana. por favor. También. Fui, volví. Adiós. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias Jorge, José, muchas gracias. Hasta chao. luego. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Chau, chau a todos. Tengan buena Chau, tarde. chau. Buenas tardes.